Bueno, es que ricasco, arratsaldeon. Yo no sé si os gustan las aves, me refiero a si os gusta observar aves. A mí me gusta bastante desde hace bastante tiempo. De hecho, esta foto la tomé en junio del 95 en Escocia, en las Islas Shetland. Esto es una pareja de fulmar boreal. El fulmar boreal es una ave marina de las 400 y pico especies que se consideran hoy en día de aves marinas, pues es una de ellas, es una ave muy abundante en las zonas árticas y subárticas, tanto del Atlántico como del Pacífico. Por aquí apenas llegan fulmares boreales, estamos demasiado al sur para verlos, aunque de vez en cuando se ven. Lo que pasa es que los que nos gustan los pájaros, cuando se ve un fulmar boreal, pues es una cita interesante y solemos, pero en el norte es muy abundante. Lo interesante de todo esto, creo yo, es que, siendo el fulmar boreal un ave estrictamente marina, que se alimenta en la mar de recursos exclusivamente marinos, aprovecha también los desechos pesqueros, pero no es un ave como las gaviotas que, por ejemplo, se alimentan en los vertederos o en las ciudades y en los pueblos. Siendo una ave estrictamente marina y de alimentación marina, resulta que hoy en día, los últimos datos que he visto, es que más o menos el 65% de los fulmares boreales del Atlántico nordeste tienen plástico en sus estómagos. Y si hiciéramos zoom a algunos mares subregionales, como por ejemplo el Mar del Norte, pues veríamos que este porcentaje se eleva hasta más del 90%. Y esto es una cosa, a mí me parece bastante sorprendente, aunque quizás con la explicación que vamos a dar luego, pues igual no tanto. Bueno, pues de todo esto quería hablaros hoy. Este es el título de la charla, Ingesta indigesta, y os voy a hablar por qué las aves marinas tienen plástico en el estómago, cuáles son los factores que lo explican, cuáles son las especies que más tienen, cuál es la situación en el Golfo de Vizcaya y qué es lo que estamos haciendo para intentar contribuir con estas investigaciones a la mejora de la gestión del medio marino. Bueno, yo creo que esto lo sabemos ya, pero conviene también que lo recordemos otra vez. Los plásticos. Los plásticos, como material, se puede decir que han sido, desde que se empezaron a producir industrialmente, una historia de éxito. Se empezaron a producir industrialmente más o menos a mediados del siglo pasado. Ya veis ahí la curva de crecimiento exponencial de la producción y consumo de plástico. Es que hay plásticos para todo. Y hoy en día, si nos mirásemos la ropa y a nuestro alrededor, encontraríamos plásticos por todas partes. Pueden hacerse plásticos duros, plásticos blandos de diferentes colores, tamaños, con diferentes aditivos que pueden valer pues, para que aguanten muchas temperaturas o temperaturas muy altas, quiero decir, o un amplio rango de temperatura, que aguanten el fuego, en fin, que aguanten todo tipo de condiciones ambientales. Como veis, en esa curva exponencial, en los últimos 21 años, si cogemos el dato entre el año 2000 y 2021, que es el último dato que había en esta página web, más de la mitad de los plásticos que se han producido en toda la historia ha sido en los últimos 21 años. Y estos tiempos se van a ir acortando por este crecimiento exponencial del uso del plástico. Podemos decir, por lo tanto, que es un material que ha sido muy exitoso. El problema es que la gestión de los plásticos es una gestión no resuelta. Desde luego, una gestión muy deficiente, diría yo. Como veis ahí, con esos datos, entre el año 1950 y 2017 se han producido unos 9.200 millones de toneladas de plásticos, de los cuales más de la mitad han sido un residuo que han ido a vertederos. En uso, para estas fechas se consideraba que había unos 2.700 millones de toneladas, unos 900 incinerados y menos de un 10% reciclados. Igual hay veces que nos da la sensación, no sé, a mí a veces me la da, con los esfuerzos que hacemos para separar las basuras y llevar los plásticos al contenedor amarillo, que se recicla mucho, pero el porcentaje de reciclado es todavía muy bajo. Aquí veis en esta imagen cuáles son los países que más contribuyen al aporte de plásticos al mar, porque buena parte de los plásticos que se quedan en el medio ambiente se queda en tierra, pero hay otra parte muy significativa que a través de los ríos, de los estuarios o directamente por la costa llegan al mar. Importante tener en cuenta que este no es el mapa de los países productores o consumidores de plástico, porque ahí aparecería el Gran Norte como los grandes productores, y también China y también India. Pero resulta que cuando ponemos el mapa de quiénes son los que más aportan, nos aparece este mapa que es sobre todo donde más aporte se da a través de los ríos, porque este es un trabajo que ha evaluado el aporte de plásticos al mar a través de los ríos. Los principales países son los del sudeste asiático. Aparte de estos aportes de ríos o desde la tierra, también hay mucho plástico, y cada día lo conocemos mejor, que se genera en las propias actividades marinas.
Aquí veis, por ejemplo, una imagen de una recogida de basuras que hicimos hace ya unos cuantos años en la zona de Gaztelugatxe, como bien podéis ver. Bueno, pues si podéis ver cuál es la cantidad, por lo menos en volumen, de la mayor parte de los plásticos, no proceden de las actividades en tierra. Aquí hay muchas botellas de plástico, pero aparte de eso hay muchísimo material que procede de actividades pesqueras. Boyas, redes, cajas donde se almacena el pescado. Y es que cada día se sabe mejor que una buena parte de los plásticos que encontramos en la mar viene directamente de actividades marinas, no solo pesca, hay otras, tráfico marítimo, a veces se caen contenedores con residuos y otro tipo de actividades. Y una vez en la mar, los plásticos, lo ha explicado antes muy bien Gemma, lo había explicado antes muy bien mi compañera Ana, se redistribuyen por todos los océanos en función de las corrientes marinas. No hay hoy en día un mar que esté libre de la presencia de plásticos. Si nos vamos al Ártico, los vamos a encontrar. Si nos vamos al Antártico, también. Esta es una imagen que me gusta mucho de una publicación que tiene ya unos cuantos años, con datos obtenidos en la campaña oceanográfica a gran escala que se hizo, la campaña Malaspina, años 2010-2011, un poco inspirándose en la campaña también oceanográfica, científica y política que hizo Alejandro Malaspina a finales del siglo XVIII por buena parte de los mares del mundo, y aquí podéis ver con puntitos rojos y cuanto más grandes, mayor cantidad, la concentración de plásticos en las capas superficiales de la columna de agua. Y la trama gris que hay debajo representa lo que nos dicen los modelos de circulación y de corrientes marinas de dónde se acumularían más plásticos. Podéis ver muy bien cómo existen estas 5 grandes zonas de acumulación en los grandes océanos del mundo, que son lo que se llaman las 5 grandes manchas de plástico. La más conocida, sin duda, es la gran mancha de plásticos y de basuras del Pacífico Norte. Y esto es así porque estas zonas de grandes giros oceánicos son zonas de acumulación de partículas, también de basuras y de plásticos. Es verdad que en este mapa hay muchas zonas del mundo, muchas zonas oceánicas y costeras que no están. Si viéramos la distribución de plásticos por esta zona o en el Mediterráneo, encontraríamos unas concentraciones bastante superiores a las que aparecen en estas imágenes. Pero estoy presentando esta imagen porque corresponde a la campaña Malaspina. Aquí vemos además de qué útiles son los modelos oceánicos. Como decía Aníbal, el del equipo A, me encanta que los planes salgan bien. A mí me encanta ver que los modelos coinciden con la realidad, porque es la mejor manera de validarlos. Y otro de los problemas de los plásticos son sus tiempos de degradación. Aquí veis en esta imagen los tiempos de degradación no solo de plásticos, sino también de otro tipo de residuos que forman parte de las basuras marinas. Algunos de ellos son de papel, vidrio o latas de aluminio. Pero lo que sí podréis ver es que todos los que tienen plástico como composición principal tardan años o incluso siglos en degradarse. Y ese es otro de los grandes problemas en la gestión o en la no gestión de los plásticos. Porque una vez que entran en el mar, algunos pueden más o menos mantener su tamaño, su estructura, su composición, otros muchos se van a ir degradando en fragmentos cada vez más pequeños y se van generando lo que ha explicado antes Nerea, que son los microplásticos. Los micros son los que consideran de menos de 5 milímetros de tamaño. En todo esto, en el efecto que tienen los plásticos sobre los ecosistemas marinos y sobre la fauna marina, el tamaño es un factor importante. Es una obviedad, pero plásticos grandes y residuos grandes van a afectar a organismos grandes. Habréis visto probablemente alguna imagen de algún cachalote, de alguna ballena, que han aparecido varados, al hilo de lo que comentaba ahora Denis, y cuando les han hecho las necropias se ha visto que tenían decenas de plásticos en sus estómagos. Bueno, esto les afecta a los grandes animales, como los cetáceos, las tortugas marinas, que quedan frecuentemente enganchadas con bolsas de plástico que confunden, parece ser, con medusas, de las que se alimentan de forma natural. Pero los plásticos pequeños, los microplásticos, afectan, y los nanoplásticos afectan a otros organismos de menor tamaño, como el plancton o como son los peces. Y luego todo esto, como sabéis, ese concepto que se ha presentado antes también por parte de Nerea de una salud de todo el planeta, pues esto nos puede venir a nosotros una especie de efecto boomerang si ingerimos animales que a su vez han ingerido plásticos. Con respecto a las aves, que es de lo que yo os voy a hablar un poquito más, los plásticos afectan a las aves marinas por enredamiento e ingestión. Hay que decir que este grupo faunístico es especialmente vulnerable a la ingestión de plásticos, al estrangulamiento y enredamiento con plásticos. Aquí veis, por ejemplo, en la imagen de arriba, pues un alcatraz atlántico que tiene unos restos probablemente de redes de pesca en su mandíbula inferior. El efecto que puede tener esto, pues depende. Si le produce un estrangulamiento, por ejemplo, del cuello, probablemente ese ave va a perecer.
Si está enganchado en la pata y se puede desenredar, pues probablemente no le va a pasar gran cosa. Aquí veis, por ejemplo, un vuelvepiedras, una imagen sacada en las arenas hace 3 años, con una especie de hilo, no sé si es de plástico o no, enganchado en una de sus patas. Estos serían los casos de enredamiento, pero los casos de ingestión son aquellos en los que el ave, y ahora veremos por qué, ingiere el plástico. Aquí veis otra pareja de fulmar boreal, esta está sacada en Islandia, y aquí veis, por ejemplo, lo que no es nada raro, que en el estómago de un fulmar boreal, esta foto no es de los plásticos que tienen varios individuos, un fulmar boreal puede tener toda esta cantidad de plástico en el estómago, y ahora os voy a decir por qué. Esta imagen es muy impactante, no sé si habéis visto, si sois un poco sensibles a estas cosas, casi mejor que no lo veáis, pero si sois capaces de soportarlo, incluso queréis quedar impactados por todo esto, os sugiero que veáis, si metéis en Google Midway, albatros de Laysan, Chris Jordan, alguna de estas palabras, para que veáis lo que está pasando en algunas islas del Pacífico Sur con las aves que ingieren plásticos, de lo que les pasa a los pollos. Insisto, si sois un poco sensibles a esto, igual mejor que no lo veáis. Bueno, lo cierto, algunos datos de la ingestión de plásticos por aves marinas. Hoy en día, los últimos datos que he revisado, más de la mitad de las especies de aves marinas, que en total ya os he dicho que son unas 400 y pico, más de la mitad tienen afección por plásticos, sobre todo por ingestión, también por enredamiento, pero sobre todo por ingestión. De todas ellas, el grupo de aves marinas más afectado es el de las procelariformes. Este orden de aves marinas, que son unas 150 especies aproximadamente, incluye las pardelas, los petreles, los albatros, los paíños y los fulmares, como el fulmar boreal que hemos visto antes, que es este de aquí. ¿Por qué es el grupo más afectado? Pues por varias razones. Primero, porque son aves que se alimentan en superficie o en las capas superficiales de la columna de agua, donde se acumulan muchos plásticos. No son aves, además, que se alimentan por persecución sobre presas como son peces pelágicos, sino que se alimentan prácticamente de cualquier cosa que ven en superficie. Imaginaros, en un mar limpio, casi cualquier cosa que hubiera en superficie sería comida. En un mar sucio es bastante probable que buena parte sean plásticos. Son aves, muchas de ellas, muy poco selectivas. No seleccionan apenas nada lo que ingieren. Parece que, por decirlo así, muchas veces se dice en la literatura científica, confunden los plásticos con comida. Esa es una de las razones. La otra razón tiene que ver con su anatomía. El tracto digestivo de las procelariformes hace que no produzcan egagrópilas, que esta es una palabra muy fea, aunque sea esdrújula, pero es muy fea, igual por eso no lo sé. Pero las egagrópilas son una especie de bolas de material indigerible que producen muchas especies de aves, no solo marinas. Y ese material indigerible, de esa manera, expulsan, por ejemplo, restos como huesos o el pelo de ratones. Por ejemplo, si un búho real se come un ratón o un conejo, pues en las egagrópilas van los huesecillos y el pelo, aquello que no puede digerir. Hay muchas aves marinas que también producen egagrópilas. Y esto, aunque no es, por decirlo así, su función, es una contribución a evacuar plásticos que hayan podido ingerir. Bueno, pues las procelariformes no producen egagrópilas, con lo cual son unos acumuladores netos de plásticos, porque lo que es seguro es que un plástico de 2 centímetros de tamaño no lo van a poder evacuar por la cloaca. Bueno, pues se ha estimado que en el año 2050 todas las especies de aves marinas se verán afectadas por plásticos. Haciendo un poco en nuestra zona, que igual os interesa un poco más, ¿qué es lo que pasa en nuestra zona, en el Golfo de Vizcaya? ¿Cuál es la incidencia de la ingestión de plástico por las aves marinas de esta zona? Hay que decir que el Golfo de Vizcaya es una zona muy importante para aves marinas, sobre todo como área de invernada y como área de migración, no tanto de nidificación. Hay unas poquitas especies de aves marinas que nidifican y son importantes también, pero no es comparable a lo que ocurre en el norte de Europa. Pero como zona de invernada y de migración es una zona muy importante. Bueno, pues para ver cuál es la incidencia de la ingestión de plásticos por las aves marinas, lo que hemos ido haciendo y seguimos haciendo desde el año 2016 es algo tan sencillo como obtener aves marinas muertas, hacerles las necropias y ver lo que tienen en el estómago y analizar lo que tienen en el estómago. Estas imágenes son un poco feas, pero bueno, me parece que son muy ilustrativas de lo que se hace. Entonces, para ello lo que hemos hecho ha sido, hasta ahora, hemos conseguido cadáveres de 359 aves marinas de 18 especies diferentes. Hemos contado, esto es un trabajo en colaboración con colegas de la Universidad de La Rochelle y de la Liga para la Protección de las Aves francesa, y de esta manera podemos recopilar información de más especies y muestras más representativas en cuanto al número. Estas aves se obtienen gracias a la colaboración con centros de recuperación de la fauna silvestre,
con los servicios de limpieza de las playas, que son dependientes de las diputaciones y de algunos ayuntamientos, con voluntarios que les gusta ir a la playa y cuando ven algo nos avisan, y también con algunas ONGs. Estas son las 18 especies de aves marinas que hasta ahora hemos analizado. Aquí veis también el número total de aves de cada una de ellas, o sea, el tamaño muestral de cada una de ellas y cuántas de ellas son de la zona sur y cuántas de la zona norte. Como veis, las aves que han sido más analizadas son aquellas que son más abundantes en nuestra zona, sobre todo eso, en invernada y en migración, el aro común, el frailecillo, el alcatraz, la gaviota tridáctila, el alalca, el paíño. Y para otras, desgraciadamente, pues solo hemos podido obtener un número muy bajito de muestras, en algunos casos entre 2 y 6, y para algunas de ellas tan solo hemos podido analizar hasta ahora un individuo, con lo cual el tamaño muestral para estas especies es pelín bajo, por decirlo de alguna manera. Pero es lo que hay, porque esta es una estrategia bastante oportunista. ¿Qué es lo que estamos encontrando? Pues aquí podéis ver en esta figura lo que se llama la frecuencia de ocurrencia de plásticos, es decir, el porcentaje de individuos que tienen al menos un plástico en el estómago para cada una de las especies. Como veis, en algunos casos la incidencia es del 100%, pero también es verdad que para esos casos, de momento, en algunos de ellos solo tenemos un individuo analizado. En otros casos tenemos bastantes individuos analizados. A partir de 20, bueno, yo diría el número mágico en estadística suele ser 30, pero tendremos que conformarnos con algo menos. A partir de 20 yo diría que ya empezamos a tener un número representativo y, como veis, para aquellas aves que son las más abundantes aquí, para los cuales el tamaño muestral es suficientemente alto, tenemos una incidencia de más o menos entre el 10 y el 20% en ese rango. Para aquellas para las que tenemos una incidencia del 100% o valores muy altos, a pesar de que el tamaño muestral es bajo, una muestra, 4 muestras en el caso del furmar boreal, sí que es verdad que coincide con lo que se ha visto en otras zonas del mundo para las mismas especies o para las mismas familias. Y es un porcentaje muy alto para ese grupo que os he dicho antes de las procelariformes y por las razones por las que os he comentado antes. ¿Qué tipo de plásticos son los más abundantes en los estómagos de las aves marinas analizadas? Pues el que más es el fragmento duro. Estas son las 5 tipologías que se utilizan. No he dicho antes que los métodos que seguimos están estandarizados. Son protocolos que se utilizan en prácticamente todo el mundo. Los fragmentos duros son los más abundantes, seguidos de los plásticos tipo fibra. También encontramos algo de tipo foam, el típico corcho blanco, el poliuretano o el polispán o la goma esta expandida. Algunos tipo lámina y también algún pellet de estos industriales, de estas bolitas, pero de estos muy poquitos. Y en cuanto a los colores, y esto también es interesante porque parece que es como muy infantil esto, ¿y cuáles son los colores más abundantes? Bueno, pues es interesante para ver si hay algún tipo de selectividad de las aves en los plásticos que ingieren. Podemos comparar lo que encontramos en los estómagos con lo que encontramos en la columna de agua y ver si hay selectividad. Los colores más abundantes son el negro u oscuro y el blanco o claro. Ya os he dicho antes que estos resultados corresponden a aves que están presentes en nuestra zona durante la migración en la invernada. ¿Qué pasa con las aves residentes? Porque, claro, con estos resultados de migrantes en invernada podemos dar una imagen a nivel de todo el Golfo de Vizcaya, porque son aves que se están moviendo continuamente por toda la zona. No podemos asignar esa incidencia con zonas concretas. Lo ideal sería poder tener este tipo de información o algo parecido para aves residentes que se mueven poco, porque entonces podríamos comparar zonas, podríamos hacer un zoom a mejor escala. Bueno, pues para eso podemos analizar las egagrópilas, esas bolas que os he dicho antes que producen algunas aves. Y aquí tenemos un ave que es muy interesante, que además es un nidificante, que es un ave de interés para la conservación, que es el cormorán moñudo. En Euskadi existen aproximadamente entre 150 y 160 parejas de cormoranes moñudos nidificantes y lo que hicimos fue recoger egagrópilas. En total pudimos obtener 68 egagrópilas en diferentes colonias. Aquí veis algunas justo en Cantabria, aquí en Punta Lucero, Barrica Villano y de la colonia de Lequeitio. Y lo que hemos visto es que la incidencia en estas egagrópilas es de en torno al 10%. También hemos visto mucha variabilidad entre colonias, pero también en este caso el tamaño muestral no es suficientemente alto como para que sea estadísticamente significativo. Y también hay que decir que los plásticos encontrados son similares en tipología y en color a los de los estómagos. Con todo esto, y esta es la última diapo, ¿para qué sirve todo esto? Que igual habéis dicho, a mí que me está contando. ¿Para qué sirve esto? ¿Tiene alguna utilidad? Aparte para saciar nuestra curiosidad científica. Bueno, pues
Uno de los principales puntos que hoy en día nos preocupan a muchas personas es el cambio global. Ya se ha visto, esos factores que afectan a la biodiversidad y al funcionamiento de los ecosistemas a escala planetaria. Bueno, pues esta es una contribución para conocer de qué manera el cambio global afecta a los ecosistemas marinos. También nos sirve para conocer cuáles son los grupos de fauna más vulnerables y proponer medidas de gestión para reducir la mortalidad antrópica, no solo la derivada o la relacionada con los plásticos o las basuras marinas, también otros factores de mortalidad. Y aquí os puedo comentar, hay algunas de las especies que os he presentado, como la pardela balear, que es una de las especies de aves marinas más amenazadas del mundo y que está afectada no solo por esto, sino también por captura incidental, por explotación de los recursos, por molestias humanas y por especies invasoras. O sea, está afectada por todo. El poder conocer cuál es la contribución de cada uno de estos factores a estas especies nos puede ayudar a priorizar medidas de gestión. Y, por último, también nos vale para implementar sistemas de monitoreo y evaluación. Y me gustaría hablar aquí, mencionaros de la Directiva de Estrategia Marina Europea, la legislación más importante, sin duda, para la gestión y conservación del medio marino en Europa, aprobada en el año 2008. Y esta legislación nos dice que tenemos que evaluar el estado de los mares en base a 11 descriptores. Uno de ellos es el de las basuras marinas. Y nos dice que tenemos que utilizar criterios e indicadores objetivos para evaluar ese descriptor. Bueno, pues en relación con los plásticos ya hay una propuesta que ha sido aprobada para utilizar en las zonas donde hay fulmar boreal, que no es nuestro caso, el porcentaje de fulmares boreales con más de 0,1 gramos de plástico en el estómago como indicador, siendo el objetivo que ese porcentaje no supere el 10%. A día de hoy, como veis, ese objetivo no se cumple. En el Mar del Norte, en el global del Mar del Norte, más del 50% de los fulmares boreales tiene más de 0,1 gramos de plástico en el estómago. 0,1 gramos parece que es poco, es bastante. O sea, si ponéis un montón de partículas de plástico, porque no suelen pesar mucho, pues es un grupo de 10, 15, 20 partículas, dependiendo del tamaño. Nosotros lo que queremos es intentar ver si podemos desarrollar algún indicador relacionado con alguna especie de las que sí que tenemos aquí, que nos pueda contribuir a evaluar el estado del mar respecto a este descriptor de la Directiva de Estrategia Marina. Y eskerrik asko, y simplemente quería también mostrar aquí cuál es el equipo de trabajo y todas las entidades que colaboran, han colaborado y siguen colaborando con nosotros a la hora de intentar ampliar el alcance de estos estudios. Eskerrik asko.